Yo hago que el Señor camine si libera a mi padre. Las palabras resonaron por el tribunal, rompiendo el silencio que dominaba el ambiente. Una niña de apenas 7 años, con sus ojos grandes y llenos de fe, había desafiado el peso de un juicio que parecía ya definido. No había duda de que el veredicto estaba a punto de ser dado, pero algo en el aire parecía diferente, como si la propia realidad estuviera a punto de ser moldeada por una fuerza mayor. El juez Fausto, conocido por su frialdad y severidad, miró fijamente a la niña que se alzó en el centro de la sala. Su semblante impasible, una máscara de autoridad construida a lo largo de años de juicios implacables, no era suficiente para ocultar la extraña sensación que comenzaba a formarse dentro de él. Aquella niña, delgada, con su vestido sencillo y zapatillas desgastadas, no parecía formar parte de aquel escenario de adultos que decidían el destino de otros basándose en leyes y documentos fríos. Ella era un misterio, un fenómeno inesperado que con su voz firme y cargada de algo que el juez no podía definir, desafiaba el orden establecido. «Niña», dijo el juez con voz dura e imponente, «esto no es un teatro, tus palabras no tienen valor aquí. La ley no se basa en milagros. Tu padre será condenado, y nada puede cambiar eso». Las risas comenzaron a extenderse por la sala, provenientes de todos los rincones. Los abogados reían con un tono de burla. Los reporteros, ávidos por una buena historia, anotaban apresuradamente. La escena parecía más una broma, algo propio de un circo y no de un tribunal. El padre de Verónica, sentado en el banquillo de los acusados, miraba con tristeza a su hija. Sus manos esposadas temblaban, no por miedo, sino por un dolor profundo. No podía soportar verla humillada de aquella manera. El dolor en sus ojos era evidente. Intentó levantarse, pero los guardias lo empujaron de vuelta, impidiéndoselo. «Hija, no hagas esto, no te humilles por mí», imploró, con la voz quebrada y llena de sufrimiento. Pero Verónica no titubeó. Solo levantó la barbilla y dio un paso firme hacia el centro de la sala. Su expresión estaba decidida. Sus ojos brillaban con una certeza que no parecía ser de una niña de 7 años. Enfrentó al juez con la misma fuerza con la que enfrentaba cualquier desafío en la vida. «Yo hago que el Señor camine, pero antes libere a mi padre», dijo, su voz, aunque joven, resonando con una fe inquebrantable. El juez Fausto no respondió de inmediato. El impacto de aquellas palabras parecía haberlo golpeado de forma inesperada. Permaneció en silencio por un momento, con la mirada fija en la niña. Su rostro, marcado por el tiempo y las dificultades, no expresaba emoción, pero por dentro algo comenzó a agitarse. Sabía que las personas en aquella sala no creían. Las risas seguían aumentando, pero él no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. «Tienes 2 minutos», dijo con un tono de desprecio. «2 minutos para mostrarme ese milagro imposible. Y cuando fracases, verás que la justicia no se compra con trucos infantiles». La sala se llenó de risas nuevamente, pero ahora había algo más. El ambiente parecía haber cambiado. La niña, con su fe inquebrantable, ya no era solo una niña diciendo palabras vacías. Había algo extraordinario en su mirada. Ella creía, y por alguna razón, el juez no podía ignorarlo. Verónica, con un paso vacilante, se acercó a la silla de ruedas donde el juez estaba confinado. Sus ojos estaban fijos en el hombre, como si viera algo que nadie más podía ver. Se arrodilló frente a él y con un gesto suave, colocó sus pequeñas manos sobre las rodillas paralizadas del juez. El murmullo de su voz era casi inaudible, pero aún así, todos en la sala se detuvieron para escuchar. Sus palabras no eran las de una oración convencional, sino las de una convicción que parecía desafiar al propio universo. Mientras ella susurraba, algo comenzó a cambiar en el tribunal. Las risas se silenciaron. Las personas alrededor, que antes estaban escépticas, ahora observaban con ojos atentos. Los reporteros, que ya se preparaban para escribir otra historia sobre una niña disfrazada de milagrera, ahora sentían una tensión en el aire, algo que los incomodaba. El silencio se extendió. No era un silencio vacío, sino cargado de una expectativa inexplicable. Verónica, aún arrodillada, cerró los ojos con más fuerza, como si estuviera en una oración personal. Sus manos temblaban ligeramente sobre la silla de ruedas del juez, pero su fe no vaciló.
Ella sabía lo que estaba haciendo. La sala, antes llena de burlas y desprecio, ahora estaba envuelta en una quietud cargada de algo mayor, algo que nadie se atrevía a comprender, pero que todos sentían. Fue entonces cuando el juez Fausto, de repente, sintió un hormigueo. Comenzó de forma sutil, como un pequeño temblor en las puntas de los dedos, pero no podía ignorarlo. ¿Qué era aquello? Intentó disimular, pero el hormigueo se intensificó. Era una sensación extraña, como si las palabras de la niña estuvieran alcanzando una parte de él que había enterrado hace mucho tiempo. Un calor, suave pero firme, comenzó a subir por su pierna derecha, y con ello, una tensión que nunca antes había sentido. El juez, con los ojos entrecerrados, intentó mantener su postura rígida. Carraspeó, intentando restaurar su autoridad, pero algo dentro de él comenzaba a romperse. Era imposible ignorarlo. Algo estaba ocurriendo y él lo sabía, pero no podía dejar que se notara. No allí, no frente a tantos ojos. El juez Fausto intentaba mantener el control. Sus dedos aún temblaban sobre los brazos de la silla de ruedas, como si estuviera luchando contra algo que no comprendía. El hormigueo no cesaba, y ahora se extendía por su pantorrilla, como si sus músculos estuvieran despertando lentamente de un largo letargo. Cerró los ojos por un momento, intentando concentrarse, pero no podía escapar de la creciente sensación de que algo imposible estaba ocurriendo. Verónica, aún arrodillada frente a él, continuaba con su oración silenciosa, sus ojos cerrados con fuerza, como si le pidiera al universo entero que la promesa que había hecho se cumpliera. La sala, antes llena de risas y burlas, ahora estaba envuelta en un silencio pesado. Incluso los guardias parecían tensos, observando los movimientos sutiles de Fausto y de la niña. Nadie se atrevía a hacer ningún sonido. La tensión en la sala era palpable. El juez, que siempre había creído que nada podía anir su confianza en la lógica y la ley, estaba siendo desafiado por algo mucho más allá de su comprensión. No sabía qué estaba ocurriendo, pero algo dentro de su cuerpo estaba respondiendo al toque de la niña. La miró, sus ojos ahora llenos de un brillo que no podía ocultar. La fe pura de Verónica, su creencia inquebrantable, parecía estar tocando algo profundo dentro de él. Y entonces, cuando menos lo esperaba, una sensación cálida recorrió su pierna. No era un dolor, era algo más. Los dedos de sus pies, inmóviles durante años, reaccionaron. Fue un movimiento pequeño, imperceptible para cualquiera que no estuviera prestando atención, pero suficiente para hacer que el corazón de Fausto latiera más rápido. Tragó saliva, intentando comprender qué estaba ocurriendo con él. Algo se movía dentro de su cuerpo, algo que había perdido hacía mucho tiempo. Apretó los brazos de la silla con más fuerza. Los músculos de sus piernas se contraían involuntariamente, como si recordaran su propia existencia. «Esto no puede estar ocurriendo», susurró para sí mismo. Su voz falló, e intentó tragar el pánico que comenzaba a subir por su garganta. Lo que sentía no podía ser real. Estaba paralizado. Había aceptado eso como su realidad hacía 15 años. Ya no había espacio para milagros en su vida, pero el hormigueo, el calor creciente, los movimientos sutiles, todo ello contradecía su propia percepción de la realidad. Verónica, por su parte, parecía no percibir la lucha interna del juez. Sus ojos estaban fijos en el rostro de Fausto, su expresión inmutable. Sabía que el milagro que había prometido estaba a punto de suceder. Lo sentía, no por arrogancia, sino por una confianza simple y pura en el poder de la fe. Ella creía, y eso era suficiente. El juez, ahora incapaz de ignorar lo que ocurría en su cuerpo, intentó levantarse. Fue un movimiento lento, torpe, pero, para su sorpresa, sus piernas comenzaron a responder. La sensación de hormigueo se intensificó, como una corriente eléctrica corriendo a través de sus músculos adormecidos. Fausto dio otro paso. Más firme esta vez, su cuerpo temblaba con el esfuerzo. Sus ojos se abrieron de par en par, y un grito involuntario escapó de sus labios. «No, esto no es posible». La sala entera estaba ahora en un silencio absoluto. Las risas que antes llenaban el ambiente habían desaparecido, dando paso a una incredulidad colectiva.
El juez Fausto, un hombre que durante tantos años simbolizó la rigidez y la imparcialidad de la ley, estaba comenzando a levantarse de su silla de ruedas. A cada centímetro que se elevaba, la sala observaba en estado de shock. Nadie se atrevía a respirar, como si cualquier sonido pudiera interrumpir lo que estaba ocurriendo. Yo dije que el señor va a caminar. La voz de Verónica sonó clara y firme, cortando el silencio como una cuchilla. Sus ojos no se apartaban de Fausto, y parecía percibir lo que estaba ocurriendo antes que todos. Su fe no vaciló. Sabía que ese momento había llegado. Fausto estaba de pie ahora, su cuerpo tembloroso, los ojos aún abiertos con terror y sorpresa. No podía comprender qué estaba ocurriendo. ¿Por qué sus piernas, que no se habían movido en años, ahora respondían a un comando? Miró hacia ellas, sus rodillas, sus pies, moviéndose lentamente, como si despertaran de un largo sueño. La sala entera estaba en suspenso, cada persona presente intentando procesar lo que veía. Los periodistas, que antes se burlaban de la niña, ahora registraban cada movimiento con la urgencia de quien presencia algo histórico. Los abogados que habían reído de la escena estaban ahora paralizados, incapaces de apartar la mirada del juez, que se levantaba con una lentitud casi dolorosa. El padre de Verónica, Ramiro, aún preso, ahora observaba con los ojos abiertos de par en par, la incredulidad apoderándose de su corazón. No podía creer lo que veía. Su hija estaba, de alguna manera, cumpliendo su promesa. Verónica, aún de pie, observaba al juez con una serenidad que parecía venir de otra dimensión. No sonreía con orgullo, sino con la calma de quien sabía que todo se estaba cumpliendo como debía. Ella creía, y eso era todo lo que importaba. El juez Fausto, ahora completamente de pie, la miró con los ojos llorosos. Sus manos temblaban, y sintió una oleada de emociones que nunca había experimentado. ¿Qué había hecho aquella niña con él? ¿Qué estaba sintiendo? ¿Cómo es posible?, murmuró Fausto, su voz baja, casi sin creerlo. Estaba apoyándose en la mesa frente a él, sus músculos aún tensos, sus piernas temblaban, pero estaba de pie. Había caminado, algo que no pensó que fuera posible. Él, el juez que se había cerrado al mundo, ahora estaba frente a un milagro. Pero no era solo un milagro físico, era algo mayor, era un despertar. Verónica, con una voz suave pero cargada de una convicción inquebrantable, respondió: «Yo dije que el Señor aún puede caminar, solo necesita creer». No parecía sorprendida, ni orgullosa. Solo lo dijo como si fuera una verdad simple, algo que sabía en lo profundo de su corazón. El juez Fausto cerró los ojos, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Sus piernas respondían. Sus músculos, antes inactivos, ahora se movían. Lo imposible estaba ocurriendo. Quería gritar, quería cuestionar todo lo que siempre había creído, pero lo único que pudo hacer fue respirar hondo, sintiendo una oleada de emoción invadir su pecho. Estaba de pie. Estaba caminando y nada, absolutamente nada, podía explicarlo racionalmente. La sala estaba en un silencio total. Nadie se atrevía a hablar, y todos aguardaban, en suspenso, el próximo movimiento del juez. Los ojos de Fausto estaban fijos en la niña, y una lágrima silenciosa rodó por su rostro, una lágrima que nunca había permitido que apareciera ante los demás. El juez Fausto, ahora de pie, temblaba, no solo físicamente, sino emocionalmente. Había pasado años sin creer en nada más allá de la lógica implacable de la ley. Se había distanciado del mundo, aislado en su dolor, convencido de que la justicia no tenía espacio para milagros, para las emociones humanas, para lo impredecible. Pero todo eso ahora parecía desmoronarse ante sus ojos. Lo que había considerado imposible se estaba convirtiendo en su nueva realidad. Verónica permaneció allí, inmóvil, con los ojos fijos en él. Su expresión no era de venganza ni de orgullo, sino de una calma profunda, como si estuviera simplemente cumpliendo lo que había prometido. Miró a su padre, Ramiro, que estaba en el banquillo de los acusados, con los ojos abiertos y aún incrédulos. Pero incluso él no pudo evitar sentir una oleada de alivio al ver al juez de pie, aunque su cuerpo estuviera preso por las esposas. El silencio en la sala era abrumador.
Cada persona, ya fuera escéptica o creyente, estaba hipnotizada por lo que estaba ocurriendo. Algunos murmuraban entre sí, intentando procesar el milagro. Otros simplemente observaban, como si el tiempo se hubiera detenido y el mundo a su alrededor fuera irrelevante. Lo que acababan de presenciar parecía trascender las leyes naturales, las leyes de la física, incluso las leyes que gobernaban el tribunal. Fausto miró a Verónica una vez más. Sus piernas estaban más firmes ahora, el hormigueo se había disipado, y sentía una sensación nueva, una que no experimentaba desde el día del accidente que lo dejó paralizado. Miró hacia abajo, observando sus propias piernas. Se movían. Estaba de pie, y las lágrimas que había mantenido bajo control durante tantos años comenzaron a surgir, lentamente, sin que pudiera evitarlas. ¿Cómo es posible? La voz de Fausto estaba ronca, sin firmeza, como si las palabras simplemente no quisieran salir correctamente. Intentaba entender, encontrar una explicación lógica, pero no había una respuesta que satisficiera su mente. Todo lo que sentía era una sensación abrumadora de humillación, gratitud y miedo. Miedo de lo que esto significaba para él, para su visión del mundo, para su comprensión de la justicia. Verónica dio un paso adelante, su mirada firme y determinada. Yo dije que el Señor podría caminar, pero antes necesita creer que lo que es correcto es más fuerte que cualquier regla, más fuerte que cualquier ley. La verdadera justicia viene del corazón, no de los papeles. Sus palabras eran simples, pero cargadas de un poder que parecía atravesar las paredes de la sala y tocar el alma de cada persona presente. Fausto tragó saliva. Sabía que aquella niña no estaba hablando de un milagro cualquiera. No se trataba solo de que él pudiera mover las piernas nuevamente. Era algo mucho mayor. Era un mensaje que no podía ignorar, una verdad que había descuidado durante toda su vida. La justicia, en su forma más pura, no estaba en las decisiones frías y calculadas de los tribunales. Estaba en la verdad, en el amor, en la fe, en la creencia que una niña poseía. El juez intentó dar un paso y con un esfuerzo inmenso sus pies se movieron. No con la precisión de antes, no con la confianza de un hombre que siempre tuvo el control de su cuerpo, sino con el movimiento incierto de alguien que acababa de descubrir que lo imposible era posible. Dio otro paso, y otro más. El calor que sentía en su cuerpo ya no venía solo de su propia sorpresa, sino de la liberación de años de rabia, dolor y frustración acumulados a lo largo de su vida. Miró a Verónica, sus ojos ahora húmedos, y sintió una presión en el pecho. ¿Qué había hecho ella con él? ¿Cómo había cambiado su vida, su visión del mundo, con solo unas pocas palabras y la fuerza inquebrantable de su fe? No sé qué decir. La voz de Fausto estaba más baja, como si intentara encontrar un camino de regreso a sí mismo, pero todo lo que podía ver era a la niña frente a él, con sus ojos de fe y su convicción inquebrantable. Nunca pensé que algo así fuera posible. Verónica, sin mostrar ningún signo de arrogancia, solo dijo: lo imposible solo existe mientras creemos que no se puede hacer. Cuando crees, las puertas se abren y las cosas comienzan a suceder. Sus palabras resonaron como un eco, tocando el corazón de todos en la sala. Fausto, ahora completamente de pie, sintió las lágrimas rodar por su rostro. No podía ocultar más lo que sentía. No era solo la sorpresa de verse de pie nuevamente, sino la comprensión de que toda su vida había estado gobernada por el miedo, el control y la rigidez, y que, en el fondo, siempre había sabido que había algo más importante que la ley escrita: la verdad del corazón. Ramiro, sentado en el banquillo de los acusados, miró a su hija con una sonrisa de alivio y gratitud. No sabía cómo, pero su hija había hecho lo imposible. Nunca podría agradecérselo lo suficiente, pero lo que ella había hecho por él, por su familia y hasta por el juez Fausto, era algo que nunca olvidaría. Los reporteros, que antes estaban listos para escribir otra historia sobre una niña traviesa en un tribunal, ahora estaban en silencio, absorbiendo la magnitud de lo que acababan de presenciar. Algunos tenían las cámaras en la mano, aún grabando cada movimiento, pero ahora no estaban solo intentando vender una buena historia. Estaban presenciando un evento que cambiaría sus vidas para siempre. El juez Fausto, con lágrimas en los ojos,
y una sonrisa de incredulidad en el rostro, miró a Verónica y dijo, finalmente, con una voz firme pero temblorosa, «Yo no puedo condenar más a tu padre. Está libre de todos los cargos, será liberado». Habló con una autoridad nueva, una autoridad que no venía de los libros de leyes, sino de algo más profundo, algo que había ignorado hasta ese momento. La sala estalló en aplausos. No fue solo el veredicto lo que cambió la vida de todos allí, sino la transformación que el juez había experimentado, la revelación de que la verdadera justicia va más allá de la ley escrita, que reside en las acciones, en la fe y en el amor. Ramiro, con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas, agradeciendo en silencio por todo lo que su hija había hecho. Verónica, sonriendo, corrió hacia él, y ambos se abrazaron, no solo por la victoria, sino por el milagro de haber superado lo imposible juntos. Fausto, observando la escena frente a él, sabía que ese día quedaría grabado en su vida para siempre. Él, que durante años representó la rigidez y la implacabilidad de la justicia, ahora sabía que la verdadera justicia no se encuentra solo en reglas o leyes, sino en la verdad, en la fe y en la valentía de creer en lo imposible. La sala estaba en un silencio absoluto, todos los ojos fijos en la niña y en el juez, que de alguna manera había sido transformado. El tribunal, que antes era un escenario de juicios implacables, ahora era testigo de un milagro. Fausto, con los ojos húmedos, no podía ocultar más la transformación dentro de sí. Verónica, con una sonrisa serena, sabía que la verdadera victoria no estaba solo en la liberación de su padre, sino en la fe que había tocado a todos allí. Ella, una niña de 7 años, había mostrado al mundo que lo imposible no era una cuestión de razón, sino de creencia.